Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Mire, uno va tomando notas en eventos como este y toma notas no solo de lo que se dice, sino también de lo que no se dice. ¿Y cuántos aquí son pastores? A ver, levanten sus manos. Gracias. ¿Puede bajarla? ¿Cuántos son apóstoles? Ok, mucho menos. ¿Cuántos son profetas? Ok. Bien, entonces, para los pastores, para cuando tengan sus eventos, algunas de mis notas personales que yo observo, cuando usted organiza un evento, usted se pone a usted mismo al principio para marcar la pauta. Usted se pone a usted mismo al final para reparar cualquier daño colateral. Y cualquiera que usted sospeche que se le puede ir por la tangente, lo deja en medio. ¿Se entienden? Hermano Antonio, hay un número parejo, hay un número par de imparticiones en CAPI. Vos estás al final y yo al principio, es justo en medio, ahí está la mitad, ¿no? Así que estamos en buena compañía. Quiero leer Lucas capítulo 17, versos 20 al 21. Y este es Jesús respondiendo a una pregunta que le hicieron acerca de cuándo sería el reino de Dios. Y Jesús dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Diga, hermano, por favor, el reino de Dios está en medio de nosotros. Y entendamos que Jesús está diciendo que el reino de Dios está en medio de ellos, ¿no? A quienes les estaba hablando, porque Él estaba en medio de ellos. El reino de Dios es Cristo. Es más grande, o mejor dicho, el reino de Dios es Cristo con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Esto es más grande que el final de los tiempos, lo que va a suceder en el final de los tiempos. No es un evento, es una dimensión, o más allá, deberíamos decir, la unión de dos dimensiones. La dimensión celestial y la dimensión terrenal. El reino de Dios abarca ambas. Y entonces, cuando Jesús dice, el reino de Dios está en medio de ustedes, es porque Él había venido a la tierra. Dios en la tierra, en medio de nosotros. Y por supuesto usted sabe que Jesús murió, resucitó, ascendió, pero envió a su Espíritu Santo, por lo cual Dios sigue estando en medio de nosotros. Por lo cual podemos decir que el reino de Dios sigue estando en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, nuestro evento este año se llama Vive lo Sobrenatural. Lo que llamamos sobrenatural, pues en el lenguaje de Jesús es el reino de Dios. Si usted busca en la Biblia, la palabra sobrenatural como tal no existe. No era una palabra que se usaba en los tiempos de Jesús o en todo el tiempo de la narración bíblica para ese caso, sino que es una palabra que surge en la Edad Media, en literatura religiosa, porque el hombre en ese tiempo, recuerde usted, la iglesia había perdido el poder y necesitaba una manera como explicar estos fenómenos que no se pueden explicar con la mente racional. Entonces surge la palabra sobrenatural, que en realidad viene del latín supernaturalis, es decir, algo que va más allá de lo que es natural. Pero para efectos de el resto de
este compartir, usaremos sobrenatural o reino de Dios indistintamente, al fin y al cabo es lo mismo. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 12, verso 28, este es Jesús hablando también y dice: pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Así que Jesús está hablando directamente de liberaciones, echar fuera demonios, como una evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Y entiendo que tenemos una tendencia, usted y yo, a entonces equiparar el reino de Dios a este tipo de manifestaciones que, hombre, perdóneme, pero no encuentro la palabra correcta para expresarlo, pero son eventos que son, o sucesos que son como bien espectaculares, ¿no? O sea, una liberación, cuando, si no es usted el que está liberando, o no es usted el endemoniado el que está liberando, y usted está simplemente observando eso. Yo no sé cuál sea su estado en la escala de madurez espiritual, pero bueno, yo recuerdo el tiempo en el que yo miraba eso y mi reacción inmediata era miedo y empezar a preguntarme: ¿el demonio que se le está saliendo a esta persona se me va a meter a mí? Entonces pasé por la siguiente etapa, que era: no, pero si yo me pongo a hablar en lenguas, entonces seguro que no se me va a poder meter. Y entonces cuando estaban echando fuera el demonio, entonces yo me agarraba. Igual había miedo, pero por lo menos estaba orando en lenguas y pues algo en mí me hacía pensar que entonces estaba creando como un campo de fuerza y el demonio ya no se me iba a meter. Y hay otros que de repente ya han ascendido más allá y entonces miran que están echando fuera un demonio y más bien saltan en el ring y empiezan, ¿verdad?, a apoyar, ¿verdad? Y otros, he visto otros que ya ni se inmutan. Y miran ahí que está el pobre, ¿verdad?, echando espuma por la boca y yo vi a alguien de lo más campante y cuando le preguntaron: bueno, ¿y vos no haces nada? Porque era un ministro de Dios, y Dios a mí no me llamó a liberación. Mi asignación es otra. Bueno, el asunto es que este tipo de cosas, verlas, son asombrosas, son espectaculares, son impresionantes, son impactantes. Le sacuden el piso a uno. Una sanidad así de esas, de que crecen miembros, ¿verdad? Cualquiera queda, ¿verdad? O sea, hay sucesos que son manifestaciones del reino de Dios y que son impresionantes. Pero haríamos mal en creer que el reino de Dios es solamente ese tipo de manifestaciones. Porque recuerde que Jesús también dijo: mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y Él está hablando a una gente que está preocupada porque no tienen que comer o no tienen que vestir. Y le dice: no se preocupen por esas cosas. Los gentiles se preocupan por esas cosas, pero ustedes tienen un Padre. Salgan, miren las flores, los lirios, vean, ellas se visten con un esplendor mayor que el de Salomón. Miren los pajaritos, no siembran, no cosechan, y sin embargo, el Padre las alimenta. Y ustedes valen mucho más que los pajaritos, que las flores. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si el reino de Dios fuese exclusivamente las manifestaciones impactantes como las liberaciones o las sanidades milagrosas que hacen crecer miembros, entonces todos aquí andaríamos hambrientos y semidesnudos. Pero Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No se trata de que nos convirtamos en cazafantasmas para que entonces Dios me alimente, Dios me dé de comer. Simplemente estas manifestaciones
son una de ellas. Pero el reino de Dios es más grande. Es más grande que solamente estas manifestaciones, es más grande que las señales del fin de los tiempos, o lo que nosotros llamamos el cielo, la eternidad, o como sea que le quiera llamar. El reino de Dios es más que eso, porque es el Señor con nosotros. Amén. Entonces, recalco cuando Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La justicia es una virtud del reino de Dios, que tiene que ver con levantar lo que está oprimido. Justicia y juicio van de la mano, pero son cosas distintas. Son dos aspectos íntimamente vinculados. Y usted mira, justicia y juicio, una y otra vez, están juntos en la Biblia. Justicia y juicio son el trono de sus pies. Cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque yo vuelvo al Padre. O sea, lo que está abajo vuelve a subir. Y de juicio, porque el diablo ya ha sido juzgado. Lo que está encumbrado es tumbado abajo. Entonces, justicia, cuando Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, está hablando de que hay una manifestación del reino de Dios que exige ir acompañada de la compasión para levantar al que está caído, desatar ligaduras de impiedad, perdonar ofensas, quebrantar cadenas, abrir las cárceles, vendar a los quebrantados de corazón. Todos esos son aspectos de la justicia. Y aún, recuerde Mateo 25, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al forastero, visitar al enfermo, visitar al preso. Son aspectos sumamente prácticos de la justicia del reino de Dios. Y usted puede querer espiritualizarlo todo lo que quiera. Pero si algún día usted está preso y de todas las personas que le habían dicho a usted, oh, yo te amo, cuánto te amo, hermano, sos una bendición para mí. Si solo uno lo llega a visitar, a ese uno es al que usted no va a olvidar nunca. Y usted va a decir, este sí me mostró el amor de Dios. Hay un dicho que no está en la Biblia, pero caramba, me habría gustado que fuera bíblico. Y dice así, si Dios te ha dado más de lo que necesitas, construye una mesa más grande, no un muro más alto. Tenemos que aprender, iglesia, a compartir con el necesitado, a ayudar al necesitado, a hacer el bien. Tenemos que aprender a impactar la sociedad en la cual vivimos con el reino de Dios en todas sus expresiones. No es solamente sanar los enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, cantar alabanzas bonitas. Eso es parte, pero no lo es todo. La manera en que hacemos iglesia está, ya lo han dicho otros antes, muy restringida al culto. Y necesitamos aprender a manifestar el reino de Dios afuera. Tomemos como ejemplo a Jesús. La gran parte de su ministerio, oí a alguien decir, no lo he corroborado, pero que algo cerca del 95% de los milagros de Jesús no fueron hechos en la sinagoga o en el templo, sino afuera, en la calle, en las casas, caminando, yendo de un lado a otro, muy probablemente yendo a una cena o a un almuerzo.
Ahora, volviendo ahora sí a lo milagroso y lo sobrenatural y lo espectacular y lo impactante. Te regreso a eso, habiendo dejado claro lo anterior, que no es esto exclusivamente el reino. Quiero que veamos a Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos, estando en Babilonia, se encuentran con esta situación, que Nabucodonosor, que es un tirano, es un déspota, o sea, es un rey de lo peor. Babilonia, caramba, Babilonia por el resto de la Biblia va a venir a significar, es el símbolo de lo más perverso y corrupto que puede haber. Es un sistema, más allá que simplemente un imperio. Nabucodonosor ha mandado a hacer una estatua enorme de sí mismo y ha dado la orden de que todo mundo se tiene que postrar a adorar su estatua en cuanto suene la música. Y suena la música y todo el mundo se postra a adorar la estatua, excepto Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Le dicen a Nabucodonosor lo que está pasando y hay una sentencia de que van a ser arrojados al horno de fuego si no se postran a adorar la estatua. Y los tres muchachos se mantienen firmes en que ellos no van a adorar la estatua. Nabucodonosor manda a incrementar el calor de la hoguera 7 veces más y manda a arrojar a los tres muchachos al horno. Tan fuerte está el fuego que se quemaron los que tiraron a los tres muchachos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, dentro del horno, se encuentran repentinamente liberados. Y desde afuera quedan viendo Nabucodonosor y los suyos hacia la hoguera y ven 4 personas que andan caminando libremente dentro de la hoguera. Y estas son las palabras de Nabucodonosor. He aquí, yo veo a 4 hombres sueltos, diga sueltos, que se pasean, diga se pasean, en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Vea, hermanos, nosotros tenemos un problema. Y es que no nos gusta que nos duela. Hay algo en la programación humana que procura evitar el dolor. Y como no nos gusta que nos duela, entonces cuando algo nos duele, automáticamente pensamos que es algo que tenemos que evitar o algo que tenemos que ir a deshacernos de ello. Y eso es humano. Ahora, la evitación del dolor es un impulso increíblemente fuerte. De tal manera que muchos de nosotros, ante el ofrecimiento de algo maravilloso, pero que nos va a doler un poco en el camino, preferimos decir, no, me quedo sin lo maravilloso, porque aquí no me duele y aquí estoy bien. Nuestra evitación del dolor generalmente es más fuerte que nuestro deseo por algo maravilloso y asombroso. Ahora, resulta que Dios no mira las cosas así. Porque en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios mira algo más importante que evitarle a los muchachos ser tirados en el horno. Yo no le puedo decir exactamente que entiendo cuál era ese punto más importante, pero sospecho que era un testimonio para Nabucodonosor por lo que Dios está haciendo, y es un proceso de años, de lo que Él va a hacer con Nabucodonosor.
Nabucodonosor es algo así como el Leviatán, a quien Dios le va a poner la argolla en la nariz y le pone la correa y lo saca a pasear, pero tiene que quebrantarlo. Entonces, estos tres muchachos desafiantes que no se postran ante la estatua, sabiendo que van a ser arrojados al horno de fuego, presuntamente a su muerte, es una obra de Dios en Nabucodonosor. Pero mire esto, los jóvenes son arrojados y note por favor que Dios no apagó el horno. Usted y yo queremos que nos apaguen el horno. Dios no le apagó el horno. ¿Pero qué hizo? El mismo fuego les quemó las ataduras y Él mismo se metió en el horno con ellos. Esto es reino de Dios. Dios con nosotros. Hay alguien aquí que está en el horno y ha estado pidiéndole: Señor, apaga este horno. Por lo menos ponme un aire acondicionado en este horno. Y lamento decirte que el plan de Dios no es apagar el horno, ni ponerte un aire acondicionado. Y quizás todavía no sea tiempo de sacarte del horno. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Él está metido en el horno contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora mire esto. No solo que el fuego sirvió para quemar sus ataduras, sino que ¿qué es lo que ellos estaban haciendo dentro del horno? Se paseaban dentro del horno. Se lo ejemplifico aquí. Gracias a Dios tenemos un actor aquí de los tablados del Teatro Saibe de San Pedro Sula. Vamos a imaginarnos que amarramos a Miguel y bien amarrado de pies y manos, ¿cómo caería él si lo tiramos al horno? ¿Y qué puede hacer él más que quedar tirado ahí? Porque está amarrado. Ahora, si le quemamos las ataduras, ¿cuántos saben que Miguel igual podría quedarse ahí tirado? Ya no atado, pero como su mente piensa que está amarrado, aunque no esté amarrado, sigue amarrado. Pero estos jóvenes, sus ataduras fueron quemadas, el Señor estaba con ellos, justicia, levantar lo oprimido, y aunque estaban dentro de la hoguera, no se quedaba parado como estatua, sino que andaba dentro de la hoguera con toda libertad. Amén. Gracias, Miguel. Hermano, y esa es la razón por la cual muchas veces los ministros, cuando ministran sanidad o milagros, y usted pasa y oran por usted, se ministra como sea, y usted presuntamente ya recibió su sanidad, entonces le dicen: haga algo que antes no podía hacer. Usted lo notará que es muy común que hagan eso. Es por esa razón, porque si él se queda tirado en el piso, entonces, aunque en teoría ya está libre,
En la práctica no. Bien. Voy a contarle una historia. Es una experiencia mía, algunos de ustedes ya la conocen, bueno, toda mi congregación local la conoce, pero muchos de ustedes no, así que le cuento desde el principio. En el principio creo, no, hace muchos años, ya ni acuerdo, no recuerdo cuándo, hicimos un viaje a visitar a mi hermana, ella vive en Danlí. Pues manejando hasta allá, ya para cuando íbamos llegando a Danlí, yo sentía que ya me orinaba. Cuando llegamos a la casa, yo sentía que ya explotaba, ¿no? Pero en la casa de mi hermana, uno tiene que llamar para que le abran el portón y después hay que subir una cuesta y ahí ya se baja y después en lo que se saluda y todo eso, de ahí a que llegara al baño yo ya me iba a haber orinado y entonces dije no, menos mal que vive como en una montañita, yo estacioné el carro mientras vienen a abrir el portón, yo orino aquí en un arbolito. Me dispongo a orinar en el arbolito y no orino. Pero yo tengo gran urgencia para orinar, pero no oriné. Y qué raro está esto. Yo ya había venido notando que mi chorro, perdón si esto no se debe decir en Capi, este tipo de palabras, lo siento. Pero eso, somos el jamón del sándwich, ¿eh? Somos las tangentes. Yo ya había venido notando que el chorro disminuía y yo creo que esto ya es un poco más serio, como que ya merita ir al médico. Y entonces, bueno, cuando ya regresamos a casa, visité a un urólogo y vamos a ver, levante la mano todos los varones mayores de 40 años. Todos ustedes ya visitaron el urólogo, voy a dar por sentado y si no lo ha hecho, vaya. Y el asunto es que ahí le hacen un examen a uno que es la razón por la cual la mayoría de los varones evitan ir al urólogo, pero hay que ir, vaya. Les da miedo, pero vaya. El asunto, hermanos, es que miren, créame, el final de la historia es feliz, ¿verdad? Pero algo que a mí me ayuda a soportar el horno es tomar las cosas con buen humor. Pues cuando a mí me iban a hacer ese examen, lo acuestan a uno en una camilla y justo arriba estaba el aire acondicionado y yo veo que hay un rotulito ahí debajo del aire acondicionado. Y mire, hay chistes que son inmediatos y hay otros que toman años y usted tiene que esperar el momento perfecto. Son progresivos. Años más tarde, mi hermano cumplió 40 y ya le tocaba a él ir al urólogo. Y me pidió la referencia de mi urólogo. Le dije, claro que sí, le mando el contacto y le dije, por cierto, cuando te hagan el examen, ahí te dejé una notita debajo del aire acondicionado. Y entonces cuando a él le toca ir a hacerse el examen y está acostado debajo del aire acondicionado, mira que hay una etiqueta que dice, no meter las manos en la ventila. Y me imagino que el examen para él debe haber sido
No sé, por cuestión de contracciones, yo creo que fue más difícil para él que para mí. El asunto, hermanos, es que este problema, bueno, me medican y me hacen pruebas y una de exámenes que usted no tiene ni idea. Y a todo esto no se hallaba cuál era la causa. Pero tome este medicamento y vamos a ver, y después de este examen, no, pues ya le suspendemos aquel y tú tome este otro, y que si el efecto secundario es este, que... Ya. Pero nada mejoraba. Más bien iba empeorando, iba empeorando, iba empeorando. Hasta que llegó un momento en que yo estaba como inflado, como lleno. Recuerdo que un día me vio Hans y me dice, papi, parece mujer embarazada. Y yo dije, sí, yo creo que esto no es normal, ¿no? El asunto es que había una confusión de síntomas neurológicos también, de tal manera que habían pasado también por ir donde un gastroenterólogo, o sea, diferentes especialistas para ver cuál era la causa. Ya estaba yo como la señora aquella del flujo de sangre, ¿verdad? Gastando todo el dinero en médicos y nada le había servido. Pero bueno, llega un punto en que me tienen que hacer un examen y en el examen a uno le meten una manguerita por la uretra y ahí le ponen solución salina o agua estéril o algo así con un medio de contraste para poder tomar una radiografía y ver cómo está todo el sistema. El técnico me mete la bolsa de agua y el medio de contraste y me dice, bueno, cuando tenga muchos deseos de orinar, me avisa y tomamos la radiografía y ya después usted va a orinar. Yo, caballero, me estoy haciendo este examen porque aunque yo tenga muchos deseos de orinar, mi cuerpo no orina como debe. Entonces, o sea, él quería tomar un rayos X súper lleno y después otro vacío. Pero si yo pudiera vaciar así de fácil, no estaría aquí. O sea que no tiene deseo. Pues sí, pero mucho. O sea, he llegado a tener más. Entonces me metió otra bolsa. Y como vio él como que no daba punto el asunto, se preocupó, fue a llamar a su superior, la cual apresurada y nerviosamente, debo decir, me mandó a su consultorio a decirme, por favor, vaya al baño, orine. Es que no es así. No, pero venga, haga lo que pueda, lo que pueda. Y entonces ella ya se preocupó y dijo, yo creo que esta es una mega vejiga. Y no, bueno, entonces tome la radiografía y lo despacha. Y básicamente me sacaron así como que... Vayas. Yo salgo de ahí más lleno que nunca. Por si fuera poco, teníamos un viaje familiar. Nos vamos en el viaje familiar. Y mi familia, pues, viajó y yo me la pasé en el baño casi todo el tiempo tratando de vaciar la vejiga, pero no podía. Cuando ya estamos de regreso en casa, me dice mi esposa, esto es urgente, tenés que ir al doctor cuanto antes, ¿no? Y entonces, pues muy temprano en la mañana siguiente, fuimos donde el doctor. Mano, yo iba así, hinchado, ¿no? Me dice el doctor, mira, yo te voy a sacar toda esa orina que tienes ahí. Pero si yo uso una sonda normal por la uretra, mire, cuando yo digo uretra significa por el pene, solo que no quiero decir pene 1000 veces porque Capi lo puede censurar y algunos de ustedes se ruborizan, entonces por eso digo uretra. Créame, no es por mí, después de tantos doctores y enfermeras y todo que ya me han visto, la uretra, uno pierde cierto pudor. Y entonces
Me dice, pero si yo te pongo una sonda por la uretra, yo te saco la orina, pero invalido la uretra por si acaso hubiese que hacerte una cirugía. La invalido por 2 meses, no sé cuánto dijo. Así que te voy a hacer un procedimiento que se llama cistostomía, donde la sonda la ponemos acá, como 1,5 pulgadas debajo del ombligo, suprapúbica, pero una cistostomía que es una sonda suprapúbica aquí. Y entonces, bueno, primera vez en la vida que yo oía de eso. Llamé a mi papá. Él fue médico cirujano. Digo fue porque ya se retiró, ¿no? Le explico la situación. Me dice, pásame al doctor. Le paso al doctor. Hablan entre ellos. Me devuelve el teléfono. Me dice mi papá, hijo, sí, eso es lo que hay que hacer. Hermano, yo lloré en ese momento. No era algo, no me lo esperaba, no sabía ni qué esperar. Pero bueno, eso era lo que había que hacer. El Señor no apagó el horno. Me meten en un pequeño quirófano y básicamente buscan ahí y con un sacabocado prácticamente le hacen un hoyo a uno, meten una manguera y empiezan entonces a recolectar. Hermano, 7 litros de líquido me sacaron. ¿Cómo no se me reventó la vejiga? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Hermano, yo sé que Honduras no es, wow, tecnología de punta, todo lo que quiera. Pero si yo hubiese vivido en un país de esos, del Subsahara, donde las condiciones son mucho más difíciles, no estaría aquí. Pues salgo de ahí con esa sonda suprapúbica y me dice el doctor, mañana mismo tenés que ir donde un neurólogo porque necesitamos ver si la causa de todo esto que te pasó ha sido neurológica. Y eso a mí ni se me había cruzado por la mente, pero ¿cómo neurológica? Sí, o sea, si es un problema de electricidad que no está llegando a la vejiga y por lo tanto eso es lo que produjo este problema en primera instancia. Y entonces comienza otra serie de una batería de exámenes con el neurólogo, que ir a ver qué resonancias, qué evocados potenciales eléctricos, y unas cosas que usted no tiene una idea. Y el Señor no apagaba el fuego, pero estaba conmigo en la hoguera. Y entonces, hermano, yo quería ser sano, por supuesto que sí. Quería un milagro en realidad. Yo no sé si este tecnicismo sigue válido hoy en día, pero a mí me enseñaron un día que si usted tiene una enfermedad que se podría curar con medicina, pero Dios lo hizo directamente, es una sanidad. Pero si usted tiene una enfermedad que la medicina no puede curar y Dios lo curó directamente, ese es un milagro. Pues si esa explicación sigue vigente, yo lo que necesitaba era un milagro. Porque los médicos me miraban y me evaluaban y todo lo demás y no se sabía cuál era la causa, cuál era el asunto. Y entonces, cada oportunidad que había y cada llamado que se hacía por sanidad o milagros, yo pasaba. Y en nuestra congregación pusimos pues casi que a todos los hermanos a predicar sobre sanidad y que hicieran llamados, y yo pasé a todos. O sea, todas mis ovejas oraron por mí. Todos los ministros que venían a Capi oraban por mí. Hermano, claro, usted sabe, yo ya le dije que hay un final feliz. Pero quiero contarte algo, Antonio.
Yo no sé cuál de todas las oraciones habrá dado resultado, o si fueron todas, o si no fue ninguna. Pero cuando vos oraste por mí, yo no sentí nada así de escalofríos o que mi vejiga, o sea, en mi cuerpo yo no sentí nada. Hace 2 años o 1, 3, por ahí. Lo que yo no olvido fue la compasión con la que oraste por mí. Y lo menciono porque una vez leí un libro de Kathryn Kuhlman, donde ella decía, una de las primeras cosas que yo le voy a preguntar al Señor cuando yo llegue, es, ¿por qué no todos se sanaron? Hermano, aún a Kathryn Kuhlman, no todos se le sanaban, pero la compasión con la que oramos, el doliente nunca la olvida. En mi congregación de Iglesia Piedras Vivas oraban por mí y me cuidaban y me atendían y aún respetaban, y eso no se olvida. Entonces, repito, yo no sé cuál de todas las oraciones habrá sido, pero hay momentos que a uno le quedan como grabados, ¿no? Una vez en una administración cantábamos un canto que escribió yo y mi hija, que se llama Estoy Segura. Y una porción de la canción nos la cantábamos unos a otros. Y no olvido a Wendy cantándome, nos alegraremos por tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Hermano, eso es reino de Dios también. Ahora, ¿se imaginará usted mi conflicto cuando vino un evangelista, predicó, hizo un llamado por sanidad, y yo paso y él ora por mí con fervor y con fe, no lo dudo. Y él me dice, como suelen decirle los evangelistas a aquellos por los cuales han orado, ahora haga algo que nunca, que no podía hacer antes. O sea, yo tengo fe, pero caramba, yo estoy parado aquí, él está acá y están las cámaras. Me le tuve que acercar, le dije, hermano, es que mi problema es urinario, que no tengo dificultad para orinar. Oh, no, entonces mejor no. Hermano, lo más tremendo del asunto es que él padecía de algo similar. Y esa oportunidad nos unió. Y ahora cada vez que nos vemos, estamos como pendientes, y cuando cada uno tiene noticias, pues nos actualizamos, más o menos. Entonces, hermano, miren, tenemos un asunto con la fe. Y es que, aunque todos podamos recitar el es pues la fe, la certeza, realmente cada quien en lo interno, cada uno de nosotros cree entender la fe
de una cierta manera y al mismo tiempo como que no estamos muy seguros. Y yo veo cómo hay gente que lucha porque se hace un llamado, pasan y pueden estar de lo más tranquilos. Cuando ya viene el ministro enfrente, entonces sienten que esta es la hora de poner su cara de fe. Y como que el esforzarse, mientras más duro cierro los ojos, significa que más fe y entonces ya estoy incrementando mis probabilidades de recibir el milagro. Y no es así. O hay gente que viene y entonces empieza a hablar en lenguas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y como que mientras más efervescente sea, entonces significa que es mayor mi fe. Pero no es así. La fe es intangible y sin duda tiene manifestaciones externas. Pero los 12 en la barca, en la tormenta, ¡nos morimos! Y el único que tenía fe en esa barca estaba dormido. Entonces la fe no tiene una sola cara, ¿me explico? Y le explico esto porque voy a hacer un primer llamado, pero le tengo que hacer un montón de aclaraciones antes, porque voy a llamar a personas que en lo que va del aniversario y de Capi han recibido ya sanidades o milagros, pero hay muchos que están ahí sentados y dicen, yo por fe lo tengo. El pie todavía lo tengo torcido, pero por fe yo ya, por fe. Y no es eso, o sea, no es a esas personas a las que quiero llamar, sino a las que ya se le enderezó el pie. ¿Sí me explico? O sea, yo tenía un gran dolor en la cadera y bueno, todavía lo tengo, pero yo sé que el Señor me sanó, solo que me sigue doliendo terriblemente, pero yo sé que no es a esa persona a la que estoy llamando. Usted me espera tantito. ¿Ok? Lo que quiero es al que recibió con evidencia y que nos lo pudiese demostrar, andando, caminando, brincando, haciendo verdaderamente lo que antes no podía hacer. ¿Sí estamos claros? Porque no hay nada que impida el hecho de que tu sanidad o tu milagro no se ha manifestado todavía. O el hecho de que quizás necesitas, o sea, así como se acuerdan la vacuna contra el COVID, algunos recibieron la de una sola dosis y otros necesitaban la de 2 dosis. Entonces hay gente que lo que necesita hoy es la segunda dosis. Entonces, si el pie todavía lo tiene torcido, quédese sentado. Luego lo vamos a llamar para su segunda dosis. ¿Sí estamos claros? Ok, entonces, hoy sí, quiero llamar a aquellos que sí recibieron una sanidad o un milagro en estos días que van de Capi y aniversario. ¿Pueden pasar, por favor? Sin ninguna pena. Muy bien, entonces, ustedes recuerdan Sadrac, Mesach y Abednego, que se paseaban en el horno. Hay un asunto, y es que nuestro cerebro, como aprende a evitar el dolor, entonces cuando una persona, vamos a suponer alguien tenía algún daño en su rodilla y cuando caminaba normal le dolía, entonces aprende a renquear para evitar el dolor. Y entonces viene la sanidad, como sea que Dios la haya hecho, pero la persona puede seguir renqueando
porque su cerebro todavía tiene marcado ese patrón de comportamiento de que así es como yo camino ahora. Entonces hay que reentrenar el cerebro. Hay que producir, por así decirlo, nuevas rutas neuronales y volver a aprender a caminar normalmente. ¿Estamos? ¿Sí? Así que bueno, ¿quiénes, de qué fueron sanados aquí? ¿Así en una sola palabra? De la rodilla. Quistes. Columna cervical. El hombro. Cadera. Insomnio. Insomnio. Insomnio y el brazo. Bueno, a ellas tres vamos a poner a dormir. Ok, entonces, haz algo que no podías hacer antes, haga algo que no podías hacer antes. O sea, háganlo repetidamente. Hagan lo que no podían hacer antes. Y bueno, y las tres hermanas de insomnio se me vienen para acá. No es que las vamos a poner a dormir. Entonces, vamos, sigan. ¿Qué pasó? ¿Y que solo una muestrecita? No, Dios los sanó de una vez por todas. Ahora, miren. Si usted es el que todavía tiene la pata chueca, perdón, el pie. Usted pasó por un llamado para recibir sanidad, pero su cuerpo todavía no lo ha manifestado. Usted cree la palabra, pero usted dice, pero todavía no se ha manifestado. Entonces, vamos a aprovechar que ellos están calientitos todavía. Si usted tiene problema con las rodillas, va a pasar aquí. Y no nos vamos a complicar. Vamos a dar un curso intensivo así micro, súper rápido de ministración de sanidad. No vas a hacer esto, pararte atrás de él. Porque las orejas no están diseñadas para escuchar desde atrás. Hermano, cuando usted ore por alguien, póngase enfrente. ¿Ok? Entonces, no vas a hacerle esto. O sea, no es necesario. ¿Okay? Jesús dijo que pondríamos la mano sobre los enfermos y sanarían. Si a usted no le gusta que le pongan las manos encima, mejor quédese sentadito. Pero si usted dice, a mí no me importa que me pongan la mano encima, yo lo que quiero es ser sano, entonces usted viene. Usted, mi hermano, bueno, cada uno de ustedes, simple y sencillamente va a poner la mano sobre la cabeza de la persona. Así. No necesita despeinarlo, no necesita menearlo. Y simple y sencillamente van a decir, en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Y nada más. El desafío más grande, hermanos, honestamente es, en esta ocasión, el desafío más grande va a ser quedarse callados después de haber dicho eso. Porque nuestra intención es empezar a llenar con otras cosas. Y Dios, y si no es tu voluntad, pues que el hermano entienda. No, nada de eso. ¿Estamos? Tenemos una atmósfera de fe. Pónganse un poco separaditos, por favor, para que no se amontonen. Y todos aquellos que han padecido, bueno, ya sabemos allá, ¿verdad? De rodilla, quistes o sistema reproductivo femenino, columna, ¿sí? ¿Lo suyo era? El hombro, extremidades superiores, caderas. Mire, tenemos todo el esqueleto aquí cubierto. Y aquí para los problemas de aspecto mental, si usted padece de ansiedad, insomnio, estrés crónico, que ya le da el telele, ¿verdad? Cada vez que mira la llamada del jefe y en ansiedad, todo eso pasan aquí. Igual, se me separan por favor un momentito y simple y sencillamente ponen la mano sobre la cabeza de la persona. En el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Y punto. ¿Estamos claros? Vamos a hacer esto rápido y ponga atención porque vamos a ser osados. Vamos a hacer esto sin música inspiracional. ¿Estamos listos? Bien, entonces, si usted tiene alguna de estas dolencias, pase por favor, reciba su sanidad en el nombre de Jesús.
Hay unas hermanas que están pasando por un overhaul completo. Hoy no había. Digo, no había. Hasta luego. Bien, podemos ir tomando nuestros asientos. Muchas gracias a los ministros. Y continuamos. Bien, entonces, hermanos, qué lindo es cuando el Señor nos sana de inmediato. Yo conocí a un hombre de Dios que me contó que él había padecido cáncer de testículos. No sé si se puede decir testículos en Capi, pero me perdona usted. Es que hay gente que se incomoda con eso. Mire, yo veo rostros sonrojados solo con haberlo oído. Ni digamos si los pongo a que lo digan. Okay. Vamos, hermanos, sea libre. A la cuenta de 3, todos juntos digan testículos. 1, 2, 3. Son creación de Dios, hermanos, sea libre. Pues este hombre me decía, es el cáncer más doloroso que puede haber. Y él le oraba al Señor y le pedía, él era un ministro de Dios, le pedía al Señor que lo sanara. Y no era sano. Pero va al médico y él entendió, hasta que estaba ahí con el médico, por qué el Señor no lo había sanado antes. Porque dice que el médico era un hombre que había endurecido su corazón al Evangelio. Y cuando lo está examinando, él, el que me está contando, pues él está viendo así al aire acondicionado, ¿verdad? Cuando oye al doctor que está haciendo, él voltea a ver y mira al doctor en shock, porque delante de sus propios ojos el tumor se cayó. Y entonces, hermano, usted se imagina que cada vez que yo iba al médico, yo le decía, Señor, hoy puede ser el día en que te luzcas delante de este doctor. Hoy sería un buen día que llegando yo al consultorio tenga que orinar y vaya a ese baño y sería maravilloso, Señor. Hoy podrías hacerlo, Señor. Pero no sucedía. Y hermanos, mire, Santiago dice que no tenemos porque no pedimos, pero también que porque a veces cuando pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, nuestros propios deseos. A Jacobo y a Juan Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Cuando ellos pidieron, queremos sentarnos uno a la diestra y otro a la izquierda. A Pablo, que tenía un aguijón en la carne, y él dice, ya le he pedido al Señor 3 veces acerca de esto. Y óigame, yo entiendo que Pablo oraba todos los días. Yo no creo que eran oracioncitas. Yo interpreto que esto es algo así como que ya me metí 3 veces en ayunos de 40 días o algo así, ¿no?
Y la respuesta que me ha venido es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, y nuestro mismo Señor, cuando estaba en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, hay un deseo en él de evitar ese dolor. Pero no era el plan del Padre. Porque dice la Escritura que él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hermanos, si a Jesús lo hubiesen librado de la cruz, no estaríamos aquí. Y si a Pablo le hubieran quitado ese aguijón en la carne, él no habría llegado donde los Gálatas a predicarles el evangelio, que fue a causa de esa situación o una situación de salud que él llegó donde los Gálatas. Y mire, yo sé, yo he oído, y usted también sin duda ha oído, cuando la gente le dice: cuando te pase algo así, no preguntes por qué, sino para qué. Le confieso, a mí nunca me sirvió eso. Eso en sí nunca me trajo consuelo. Pero lo que sí me trajo consuelo, una y otra vez, es saber que el Señor estaba conmigo en la hoguera, y saber que aunque yo no entienda lo que está pasando, tengo un Dios que mira más allá de lo que yo puedo ver. Él sabe más de lo que yo sé. Él tiene propósitos que yo no alcanzo a entender. Y mi confianza está puesta en Él. Amén. Así que yo quiero hacer un segundo llamado. Para aquellas personas que han estado orando por algo muy importante para usted, y usted ha estado: Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, pero el Señor no se lo da. Y quizás usted ha pensado: ¿será que Dios se ha olvidado de mí? O tal vez usted está diciendo: bueno, no voy a preguntar por qué, voy a preguntar para qué. O tal vez usted está frustrado, o quizás su corazón se ha endurecido. ¿Quién sabe las emociones que pueden surgir? Cada uno de nosotros es distinto. O sea, no le puedo sacar toda una lista de reacciones, porque cada quien reacciona de manera diferente. Pero si usted ha estado orando con mucho fervor por algo y Dios no se lo ha concedido, le pido que pase. Tenemos una administración especial para usted también. Café no. Hasta la grada sagrada, siguen. Hermanos, quiero asegurarles, solo porque no hayan recibido la respuesta que han estado esperando, no significa que el Señor se ha olvidado de ustedes. No significa que el Señor no escuche tu oración. No significa que Él esté enojado contigo. No es por pecado, no es por maldición. A veces, simple y sencillamente, es que no conocemos los propósitos del Señor, pero Él sabe por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace. Él no es un Dios mezquino, Él es sumamente generoso. Entonces, cuando Él no nos da algo que pedimos, es porque tiene propósitos mayores, que no los podemos entender en este momento que vamos de ida,
Pero cuando estemos del otro lado del túnel y volteemos a ver hacia atrás, vamos a entender. Y esta noche, esta mañana, queremos ministrarles con una canción. Roger, ¿nos ayudas con la pista, por favor? Cuando vine con el alma hecha pedazos, hundida en la miseria y el rechazo, Él me abrazó. Y cuando creí, esta vez no me levanto, vine ante el Señor en mi quebranto. Él me levantó, pero cada vez que vine a Él con quejas y demandas que quitara las pruebas de mí, me dijo que no, pues no sabes lo que pides, corazón. Mi gracia es suficiente, así que no, porque cuando eres más débil que yo, te muestro el poder de mi amor. Por eso te digo que no. Cuando mi oído di a rumores de la gente, y ya me arrastraba la corriente, Él me rescató. Y cuando caí una y otra vez en la batalla, rendida a punto de tirar la toalla, mi Dios me libró. Y cada vez que vino el diablo a decir que yo era suya y exigirle a Cristo que quitara su mano de mí, Él le dijo que no tienes ningún derecho, no, no, no. Mi gracia es suficiente, así que no, porque cuando ella es más débil que yo, le muestro el poder de mi amor. Por eso te digo que no. Por tanto yo de buena gana más bien me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Bebiste en la copa mi Cristo, y ahora cuando venga a ti con 20,000 caprichos y quejas y demandas, te doy la libertad de decirme que no, porque sabes lo que pides, corazón. Mi gracia es suficiente, así que no,
te muestro el poder de mi amor. Eso te digo que no. Amado, cuando el Señor dice que no, es por nuestro bien, aunque no lo entendamos. Algún día lo entenderemos. Amén. Puede tomar su asiento, todavía no terminamos. En mis notas, yo titulé este mensaje, sí, no o más tarde. Todos queremos el milagro inmediato. No queremos el no de Dios, pero el no de Dios es beneficioso, es protección, es seguridad. Él entiende cosas que nosotros no entendemos. Y hay una cosita que quiero aportar aquí. Y es que el carácter, nuestro carácter, nunca se forja a punta de milagros. Hermano, usted no puede venir, Señor, yo soy iracundo, que me ponga la mano el profeta y voy a dejar de ser iracundo. No funciona así. Señor, yo soy muy tímido, cámbiame, Señor, haz un milagro en mí. No funciona así. Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Digan por favor conmigo, todos aquellos que han escuchado el no de Dios, digan con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de sierva y me hace andar sobre las alturas. Hermanos, por mí oró todo el mundo y su abuelita. Y no recibí el milagro instantáneo que yo quería. Con todo, el Señor nos permitió ir a Estados Unidos cuando venía comenzando lo de la vacuna, porque a todo esto la cistostomía que me hicieron fue agosto del 2019 y despuésito era la pandemia y todo, y ya se imagina entonces todo el asunto de tener que estar yendo al hospital en pleno COVID. Pero cuando ya salió la vacuna, logramos ir a Estados Unidos. Y le voy a abreviar todo el proceso, aunque fue largo, todo un montón de gestiones y exámenes y demás, pero al final me implantaron un neuroestimulador. Es algo así como un marcapasos, pero para estimular la vejiga. Hermanos, me dijeron que un 50% de probabilidad que funcionara y podría no funcionar. Y entonces me implanté el bendito aparato en la nalga izquierda, sí. El glúteo. Pero saben que la Biblia lo llama nalga. Vamos todos a ser bíblicos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y hermanos, gracias a Dios,
que tenía seguro médico, porque el aparatito ese, cerca del 1.000.000 de lempiras, que obviamente sin seguro, no se podía. Entonces, claro, el hecho de implantarse un neuroestimulador implica que hay un problema neurológico, ¿no? Que se está queriendo fortalecer ahí mi cuerpo. Y el médico me dijo, prueba los 6 meses, y a los 6 meses lo probé y no hubo resultado, porque Dios dijo. Y los doctores de aquí me dijeron, pues ya que lo tiene, use los 6 meses más, pues en total lo tiene ahí implantado en la nalga, solo manténganlo encendido. Y probé otros 6 meses y Dios dijo, no. Y no funcionó el aparatito y entonces lo apagué. Millonario andaba yo, pero no millonario. Y escuche lo que dice Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder, tocante a mi queja. O sea, este Habacuc está bien plantado. Este Habacuc no recibiré un no por respuesta. Aquí vengo y me planto y que Dios me lo concede porque yo vengo con demanda. ¿Sí? Esta es la actitud de Habacuc. Sí, porque Jehová le respondió y le dijo, escribe la visión, papá, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, yo no le voy a decir con qué actitud usted viene delante del Señor. Solo le recuerdo que Él no nos debe nada. Nosotros nos debemos a Él. Somos suyos. Somos sus esclavos. Somos sus hijos. Somos su creación. En todo, Él está por encima de nosotros. Entonces, no perdamos esa perspectiva. Porque a Habacuc Dios le dice, mira, todavía no. Va a llegar. Aunque tarde, no va a tardar. ¿Qué es eso? Parece que Dios está contradiciendo, pero no. Lo que está diciendo en realidad es, aunque a ti te parezca que se está tardando, el asunto es que yo ya decidí cuándo va a suceder esto. Y entonces yo no voy a mover mi plan por complacer tu capricho. Esto es lo que tengo determinado porque esto es lo mejor para ti. Así que escríbelo para que no lo olvides, recuérdalo, repítelo, decláralo, cántalo, todo lo que quieras, ¿no? Actúa en fe, pero se va a manifestar cuando yo ya he determinado que se va a manifestar, porque yo tengo mis propósitos. Yo lo dije y yo lo haré. O sea, yo estoy claro que cuando estemos en el cielo, usted va a ver a alguien, así como esos niños de las fuentes que ponen así en Europa, va a ver a alguien orinando allá por todos los lagos y los ríos. Eso voy a ser yo. Pero mientras tanto, el neuroestimulador no había funcionado. Así que seguía con la sonda suprapúbica, que cada 4 semanas tenía que cambiármela. Que en el primer periodo solo el especialista me lo podía cambiar, bajo COVID y todo eso, un régimen súper estresante.
Pero ya después de que regresé de Estados Unidos, pues por lo menos, gracias a Dios, ya mi hermano Víctor Hugo podía llegar a la casa y hacerme ahí los cambios y mucho menos estrés. Vivo agradecido con Víctor Hugo. Con el doctor también, pero Víctor Hugo, su compasión. Sí. Hermanos, no olvidemos la compasión. Entonces, hermanos, entendamos que hay medicamentos de acción rápida y hay medicamentos de liberación prolongada. CAPI es un evento de una semana. Es apenas el 2% de tu año. ¿Ok? Los hermanos que pasaron aquí, que ya recibieron su milagro, su sanidad de acción inmediata, aleluya, bendito Dios, qué bueno, nos alegramos por ellos. De los otros que pasaron para que ellos les ministraran, sin duda, yo lo creo en mi corazón que varios recibieron ya también su sanidad, ya fuera una segunda dosis que vino a reforzar lo que había hecho otro de los ministros antes, o que por primera vez y lo recibió, no lo dudo. Quizás otros todavía tienen el problema, el dolor, el malestar. No pierda la esperanza, no pierda la fe, porque hay medicamentos que son de liberación prolongada. Mire esto. Lucas, capítulo 17, verso 11. Aconteció que yendo a Jerusalén pasaba Jesús por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los oyó, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, en el Antiguo Testamento está descrito todo el procedimiento para tratar con los leprosos. Si usted tenía lepra, entonces el sacerdote venía y lo examinaba. Y si había algo sospechoso, lo ponía en cuarentena por una semana. Y a la semana volvía, lo examinaba y se miraba como que era lepra, lo ponía en cuarentena. Y había todo un procedimiento que seguir, incluyendo al final, si ya se descubría que ya la lepra se había ido de su cuerpo, o que simplemente se concluía no era lepra lo que tenía. Entonces, cuando esta persona ya es considerada no leprosa, es el sacerdote el que tiene que darle el alta. Y la manera de hacerlo incluía un rito con 2 animalitos y un palo y agua y demás. Y entonces se hacía todo este rito. Y con esto el sacerdote declaraba limpio de la lepra al paciente y él ya podía reincorporarse a la comunidad. Entonces, cuando estos 10 leprosos le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos, él les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. O sea, Jesús les está diciendo: vayan a que les den de alta. Mire que ni siquiera les dijo: vengan, voy a poner manos sobre ustedes, en el nombre de mío son sanos. O sea, no eso, sino que vayan a los sacerdotes. Y ellos actuaron, obedecieron en fe, se fueron hacia los sacerdotes. ¿Cuándo fueron sanados? Mientras iban. Entonces, algunos recibieron su sanidad en un instante en la administración. Otros lo reciben por una segunda dosis. Otros lo van a recibir hoy en la noche, o mañana, o pasado.
Otros lo van a recibir cuando vayan de regreso a sus casas. Otros lo van a recibir cuando ya estén bien plantados en sus casas. Otros porque van a haber escrito la palabra sobre tablas. Y van a estar, pero el Señor dijo a través de su vaso que yo era sano. Y yo creo que yo soy sano. Así que aunque yo me veo todavía torcido el pie, pero yo creo que yo soy sano. Así que yo camino como que yo tengo pies derechos. Mientras iban, fueron sanados. Amén. Ahora note esto. Eran 10 leprosos. Mientras eran leprosos, no había ninguna distinción entre ellos. Porque al fin y al cabo, lo que miraban era lepra, 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 lepra. Una vez fueron sanados, quedó en evidencia quién era quién. Y estos 9 eran judíos y este otro era samaritano. El samaritano volvió a Cristo. Los 9 siguieron su camino al sacerdote. ¿Por qué? Porque eran judíos. Volvieron pues a la religión que conocían antes. Solo el samaritano volvió a Cristo. Hermano, no regreses a la religión que conocías antes. Regresa a Cristo siempre. Te sana Cristo, no la religión. Y cuando hablo de religión me refiero a en todo su espectro más amplio. Que si es evangélico, que si es protestante, que si es católico, que si es bautista, la religión pentecostal, la religión apostólica, la religión profética, la religión pastoral, la religión bautista, cualquier religión. La religión no cura a nadie, no sana a nadie, no salva a nadie. La religión no es reino de Dios. Reino de Dios es Cristo en medio de nosotros. Este samaritano era indigno a los ojos de los religiosos judíos. Él no podría haber llegado donde el sacerdote, no lo hubiesen recibido, la religión no lo iba a recibir. Pero regresó al mejor lugar de todos. ¿Y con qué actitud? Postrado a los pies de Cristo, dando gloria a Dios y con un corazón agradecido. Hermanos, siempre seamos agradecidos, siempre seamos humildes, siempre sujetos al señorío de Cristo Jesús. Amén. En todo este asunto, este proceso, con mi vejiga, pues mi mayor incomodidad era que no podía postrarme cuando oraba, como había sido mi costumbre por años. Porque cuando me postraba, la punta de la sonda que tenía dentro de la vejiga se me metía en un lugar incómodo. Entonces, mi posición de orar cambió un poco, pero en mi corazón estaba postrado. Y el Señor una y otra vez me mostraba que Él seguía estando conmigo, aunque la hoguera estuviera encendida, aunque el fuego hubiese sido calentado 7 veces, el Señor seguía estando conmigo. Y mire, por cuestión de tiempo no le voy a dar todas las instancias, pero una que salta a la mente, mire, a veces estamos ministrando la alabanza y hay momentos en que como que el Señor llena ese momento, esa frase, ese momento, ese espacio. Y una vez estábamos cantando
en el día de tu poder. Y llegamos al puente. Y beberás de un arroyo en el camino, cobrarás nuevas fuerzas, levantarás la cabeza. Y el Señor llenó ese lugar. Y yo sé que proféticamente en la Biblia eso está escrito acerca de Cristo, pero el Señor me dice, hoy esto es para ti. Claro, me está diciendo, todavía te falta, largo camino te resta, pero beberás y un arroyo en el camino, cobrarás nuevas fuerzas, levantarás la cabeza. Y tal vez tú eres, hermano, uno de los que va a ser sanado en el camino. Ánimo. Mi mensaje para ustedes no es uno de acción inmediata. Eso lo están dando los apóstoles, los profetas, los demás ministros que vienen con fuego, poder, manifestación tremenda de Dios. Lo que yo les estoy dando es una medicina, un medicamento de liberación retardada para el camino. Porque, hermanos, algunos de ustedes van a regresar a casa y cuando ya haya pasado la emoción, cuando ya haya pasado, se haya desvanecido la euforia, cuando ya no estén bajo la atmósfera de gloria y estén solos en su casa y se vean el pie torcido, algo en su corazoncito va a querer decepcionarse. Y va a querer entrar una duda en su mente. ¿Será que no eras tú, Señor? ¿Será que era mentira? Y hermano, no significa que seas un ingrato, no significa que seas un incrédulo, solo significa que eres humano. Ten paciencia. Él está obrando. Mantente a los pies de Cristo. Él está obrando, Él no se olvida de ti. Termino con esto. Mi papá empieza a insistirme que lo acompañe a Cleveland, Ohio, donde él va a ir a hacerse un chequeo de rutina, porque él es sobreviviente de cáncer, lo operaron en Cleveland, y pues tenía que ir a su chequeo. Y me insistía, vamos. A ese punto, yo decía, la medicina no tiene nada más que ofrecerme. El médico de Estados Unidos que me implantó el neuroestimulador me dijo, lo siento, eso era todo lo que teníamos que ofrecerte, la medicina moderna no tiene nada más. El neurólogo en Miami que me evaluó, que era jefe del departamento de neurología de Palmetto, me dijo, no hay más pruebas que las que ya te han hecho. Resonancias y demás, no hay nada más sofisticado, ya todo lo que te han hecho, te han hecho. Entonces los médicos de aquí también me decían, ya aquí yo no puedo hacer nada más. Los exámenes que no se hacían aquí ya me los habían hecho en Estados Unidos, ya no había nada más. Para efectos prácticos, hasta donde mi conocimiento llegaba, ya la medicina no tenía para mí solución. Y entonces yo decía, estoy en el mejor lugar donde puedo estar, porque estoy exclusivamente en un territorio de milagros. La ciencia no puede, solo Dios puede hacer algo aquí. Y en algún sentido le confieso, pues como que también eso traía algo de tranquilidad, porque yo decía, yo sé que el Señor me ama, yo confío en Él. Y aun si yo nunca vuelvo a orinar en esta tierra, en el cielo voy a andar orinando por todos lados. Pero mi papá insistía. Insistió al punto que dije, vaya pues, vamos. Y entonces fuimos.
aprovechamos, ¿verdad? No conocíamos ahí, y entonces me llevé a doña Abby, y pues íbamos mi papá, su esposa Jackie, Abby y yo. Vamos al médico, todo el asunto, todo el protocolo, allá lo mira un montón de gente, uno van como una escalerita y lo van pasando con uno más importante, con otro más importante, con otro más importante, hasta que al final el cabeza de todos, ¿verdad?, entra y ese solo habla con usted 2 minutos. Y era un doctor indio, y el doctor me dice, sí, ya mi colega me explicó todo el cuadro. Creemos que lo que usted necesita es una cirugía tal que es algo sencillo. Consiste en hacer unas incisiones en el cuello de la vejiga y eso debería resolver su problema. Y yo así como, ¿qué? Solo tenemos que mandarlo a evaluar con neurología para estar seguros, ¿verdad?, que no es un problema neurológico y ta. Bueno, algunas pruebas y exámenes y cuestiones más tarde, me encuentro en el quirófano, me hacen la cirugía, una cirugía que para este doctor indio, que era una eminencia, es algo tan sencillo que él no lo hace, lo hacen otros. Y entonces pues me operó una doctora asiática. Y bueno, vengo de regreso de Estados Unidos, ya no con una sonda suprapúbica, sino con 2 sondas, una suprapúbica y una uretral, ¿verdad?, por la uretra, para proteger la zona de la cirugía. Tenía que estar 2 semanas con la sonda uretral y después de eso me la tenía que retirar y probar a orinar. Pues como primera vez en la vida que me hacían algo así, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ir donde mi urólogo, al de aquí, ¿no?, porque ya estaba de regreso, cuando se cumplieron las 2 semanas. Voy donde el urólogo, le cuento todo el asunto, ¿verdad?, la cirugía, lo que dijo el doctor, y entonces, ¿ya te quitaste la sonda? No, pues yo vine aquí donde usted para que me haga los honores, ¿eh? Y entonces, bueno, me quita la sonda, me vengo de regreso a mi casa, me voy al inodoro y oriné. Fue un milagro, yo no sé cómo lo quiera catalogar a usted. Honestamente, no me importa mucho. Orino y eso es lo importante. ¿La oración de quién fue la que dio resultados? Si oraron por mí cientos de personas, tal vez 1, tal vez los 100, no lo sé, tal vez ninguno, no lo sé. Pero sé que el Señor estuvo conmigo a todo lo largo del proceso. Hermano, fueron casi 5 años orinando por un tubo que me salía de la barriga. Y el Señor estuvo conmigo. Así que, hermano, tal vez tú llevas 5 semanas sufriendo con algo y ya no aguantas. Si aguantas, hermano, escríbela sobre tabla. Cree en el Señor. En su mano están nuestros tiempos. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos conviene. Nuestras vidas son suyas. Estamos en Él y Él con nosotros, y eso es reino de Dios. Amén. Los bendigo. Muchas gracias.